Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a dar inicio a la clase número 3 y vamos a partir haciéndonos una pregunta. ¿Por qué existen materiales que son imantables y otros no? Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno físico que es conocido como magnetismo, el cual hace que los materiales ejerzan fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. Por ejemplo, si yo acá tengo un imán, y esto queda un campo magnético, y si yo acerco el material, por ejemplo, un clip, lo que va a hacer ese campo magnético es atraer a el otro material. Existen otros materiales que no ocurre eso. Por ejemplo, aquí no ocurre ese fenómeno, a pesar que acá hay un campo magnético, pero aquí no este no tiene campo magnético, por ejemplo, no hay una atracción, más bien hay una repulsión. Bueno, y eso tiene que ver un poco con el tema que vamos a ver hoy día y específicamente relacionado con los números cuánticos. El electrón tiene un giro sobre su propio eje que puede ser en sentido contrario a las manecillas del reloj o igual que las manecillas del reloj. Y cuando hace eso el electrón crea un campo magnético. Y ese campo magnético hace que las sustancias químicas tengan, algunas, no todas, tengan propiedades imantables. Pero vamos a ver en qué tiene aplicación esto. Bueno, tiene aplicación en generadores de electricidad, en transformadores, en motores eléctricos, en los autos, en todo el sistema, cosas para computación, para medicina, tarjetas electrónicas y en el caso de los chips. En el día de hoy vamos a conocer los números cuánticos, vamos a representar la configuración electrónica a partir del número atómico de un elemento y también vamos a representar esa misma configuración electrónica, pero a través de diagramas de orbitales de los elementos químicos, considerando, sí, contar con el número atómico para hacerlo. Bueno, nosotros en la primera clase hablamos de este científico llamado Schrödinger, que fue el que dio las bases para el modelo mecánica cuántica que existe hoy en día. Y ese modelo descubrió todo lo que pasaba de acuerdo a una serie de consideraciones estadísticas y consideró que la trayectoria de los electrones a través de órbitas, como planteaba Bohr, había que desecharlas, porque en realidad los electrones se localizaban en unas zonas del espacio atómico llamadas orbitales. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué son los orbitales atómicos? Los orbitales atómicos son llamados también subniveles y ellos se encuentran dentro de los niveles de energía. Por ejemplo, acá tenemos un átomo, tenemos el núcleo y aquí encontramos los niveles de energía. Los orbitales se van a encontrar sobre los niveles de energía. Bueno, la distribución de los electrones alrededor del núcleo en realidad obedece a una serie de reglas dispuestas en un modelo matemático que queda descrito por 4 números cuánticos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Pero cabe preguntarse cómo ellos llegaron a determinar, por ejemplo, la forma del electrón, cómo se mueve, cómo son los orbitales, cuál es la forma de los orbitales, cómo ingresan los electrones a esos orbitales. Bueno, lo determinaron observando espectros. Nosotros en la primera clase, vimos que los electrones eran capaces de saltar de los niveles más internos de energía a los más externos. Y cuando lo hacían, ellos absorbían energía. Bueno, los científicos observaron estos espectros de absorción y acá se pueden ver unas líneas. Y dijeron que el grosor de esas líneas representaba la forma de los orbitales. Habían unos elementos que le analizaron sus espectros de absorción y tenían unas líneas más finas, otras unas líneas más gruesas, diferentes
grosores, y de acuerdo a eso determinaron la forma de los orbitales. Pero también descubrieron que en los espectros de emisión, cuando un electrón saltaba desde un nivel más alejado del núcleo a uno más cerca del núcleo, ustedes saben, y lo aprendimos en la primera clase, que los electrones emiten energía. Entonces ellos a este espectro de emisión le aplicaron un campo magnético, un imán, y se dieron cuenta que los electrones se comportaban como pequeños imanes. ¿Por qué? Porque las líneas se separaban cuando le acercaban un imán. Bueno, de esa manera se dieron cuenta que existía el spin del electrón. Bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata cada número cuántico, y partimos con el número cuántico principal, que indica la energía de los orbitales. Cuanto más pequeño es este número, más cerca va a estar el electrón del núcleo del átomo. Por ejemplo, acá tenemos representado, de acuerdo a la notación cuántica, tenemos representados los niveles de energía del átomo. Aquí está el núcleo, y ahí empieza el nivel 1, el 2, el 3 y el 4, y así sucesivamente. A medida que aumenta el nivel de energía, los números van a empezar a crecer, los valores de n. Esto que está acá es una representación de la configuración electrónica. Nosotros lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, todos los números que aparecen aquí adelante representan los niveles de energía. Aquí yo puse electrones. En la última parte donde puse el electrón fue acá. Y eso significa que lo puse en el nivel de energía 2. Eso representa n. Después apareció otro número, el número cuántico secundario, que me indica la forma del electrón y también hace alusión a la existencia de subniveles de energía dentro de cada nivel. Los orbitales tienen esta forma. Por ejemplo, este es el orbital S, es esférico, se representa por una letra, y cuando L toma un valor de 0, el tipo de orbital va a ser S. Este es el orbital P, y eso ocurre cuando L toma un valor de 1, el tipo de orbital va a ser una forma elíptica, que lo vamos a ver más adelante. Acá queda mejor representado, porque acá tenemos el núcleo del átomo, en donde tenemos los protones y los neutrones, y acá están los niveles de energía, ¿ya? Y en ellos podemos ver en cada nivel que hay un subnivel, y a eso se le llama orbital. Aquí tenemos el orbital S. Por ejemplo, en el nivel 2 encontramos el orbital S, que es esférico, y encontramos el orbital P, que tiene forma elíptica. Ya, entonces encontramos niveles, y los subniveles serían S, P, D, F. Nosotros vamos a hablar solamente de los subniveles S y P. Si nosotros miramos la configuración electrónica, que la vamos a desarrollar, acá en la zona donde puse el último electrón, por lo tanto, lo puse en el orbital P, y ese orbital P corresponde a un L valor igual a 1. El orbital S es capaz de albergar como máximo 2 electrones. Yo no puedo poner, por ejemplo, no puedo poner S4, S3, no tengo que poner hasta S2. Y la forma de los orbitales S es así. Esa es la forma del orbital S. Está orientada solamente al centro y representa una esfera, ¿ya? Acá vamos a ver la forma del orbital P, que es capaz de absorber como máximo 6 electrones en su estructura. Y este tiene orientación, por ejemplo, tiene orientación Y, Z y X, y forma una estructura elíptica, que es como una rosa, y es capaz de albergar ahí 6 electrones, ¿ya?
se desarrolla en tres ejes en el plano, en el eje X, Y y Z. Bueno, existe otro número cuántico, que es el número cuántico magnético, que se designa con el valor de m y depende de L, que me indica a mí la orientación del orbital en el espacio. Por ejemplo, si L vale 0, M también va a valer 0 y la orientación va a ser una sola, porque es una esfera que está en el centro, ¿ya? Y va a corresponder al orbital S. Pero si L vale 1, la orientación va a ser en el eje de la X, en el eje de la Y y en el eje de la Z, como lo vimos en la imagen anterior. Y va a tomar valores entre -1, pasando por 0 a +1. O sea, el PX significa -1, el PY 0 y el PZ 1, más 1. Eso significa lo que son el valor de M. Por ejemplo, acá tenemos la configuración electrónica de un elemento y pusimos el electrón aquí. Entonces, si nos piden el valor de M, nosotros vamos a decir que está en el orbital P, por lo tanto, L vale 1. Entonces, aquí sería el -1, 0, 1. Y acá se ubicó otro electrón y quedaría ubicado en el -1. Así se determina el valor de M, ¿ya? Y el último número cuántico corresponde al spin del electrón. El electrón es capaz de girar, rotar en su propio eje, ¿ya? Y lo hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj y se designa con un signo más un medio. Y cuando lo hace, rota en el sentido igual a las manecillas del reloj, se designa con un menos un medio. Aquí, cuando lo hace en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que está desapareado el electrón. Y cuando lo hace en el sentido de las manecillas del reloj, está apareado. Bueno, hay una convención de signos. Cuando tenga más un medio, el electrón va a estar desapareado. Y cuando tenga menos un medio, el electrón va a estar apareado. Eso hay que aprendérselo solamente. Y la pregunta es, ¿cuántos electrones como máximo acepta cada orbital o subnivel? Aquí tenemos el orbital S o subnivel S, tiene forma esférica y en él vamos a encontrar un solo orbital. Acuérdense que es una esfera y ese va a aceptar como máximo 2 electrones. Y después tenemos el subnivel P o orbital P, que tiene una forma elíptica, en donde encontramos 3 orbitales, uno orientado en el eje Y, otro orientado en el eje X, y uno que entra al plano y que sale del plano, que está orientado en el eje Z. Por lo tanto, ahí solamente vamos a aceptar 6 electrones. Nosotros vamos a estudiar hasta el orbital P. Pero, para hacerlo más sencillo, los científicos crearon lo que se llama la configuración electrónica, que no es otra cosa que una descripción de la estructura de la nube electrónica y corresponde a una versión resumida de los números cuánticos. La configuración electrónica es como, determina como el domicilio de un electrón dentro de un átomo, que me define dónde se ubica, cómo se mueve, qué forma tiene. Entonces ellos resumieron los números cuánticos en lo que es la configuración electrónica. Y para eso, para construir esta configuración electrónica, nosotros necesitamos 2 elementos. Tener el Z, el número atómico. Recuerden que el número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, y si este átomo es neutro, los protones se van a igualar a los electrones, o sea, van a tener la misma cantidad. Y también requerimos tener este esquema de llenado de orbitales para poder hacer esta configuración electrónica. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace partiendo por el nivel de menor energía, que es 1.
Y uno empieza a recorrer esto, y acá pone 1s2, porque sabemos que el orbital S acepta 2 electrones. Después continuamos la ruta que me indica el diagrama, y llegamos a 2s y lo llenamos con 2 electrones. Después seguimos la ruta, llegamos al 2p, y en el 2p nosotros sabemos que el orbital p acepta como máximo 6. Y después de 2p nos vamos al 3s, pero nosotros tenemos que llegar hasta 11, o sea, aquí no podemos poner 2, porque si ponemos 2 tendríamos 12, entonces ponemos un electrón. Y eso es la configuración electrónica, así se construye, teniendo en cuenta el número atómico y este diagrama de orbitales para ir llenándolos de acuerdo a los niveles de mínima, de menor a mayor energía. Bueno, y de acuerdo a eso, yo con esta configuración electrónica puedo llegar a obtener los números cuánticos. Yo lo único que tengo que hacer es mirar el último nivel de energía, a donde puse el último electrón. Y aquí lo puse en 3s. Por lo tanto, n, el nivel de energía va a ser 3, el L va a ser 0 porque el orbital es S, el M va a ser 0 porque cuando L es 0, M es S, y como el electrón está desapareado, yo le voy a poner un signo más un medio. ¿Ya? También existe otra forma de hacer la configuración electrónica, que es a través de un diagrama de orbital, que no es otra cosa que mostrar el spin del electrón, o sea, cómo entra el electrón a ocupar ese orbital. Y lo vamos a hacer simple. Por ejemplo, todos los que entren en sentido contrario a las manecillas del reloj van a entrar con la flecha hacia arriba. Y todos los que entren en sentido de las manecillas del reloj van a entrar con la flecha hacia abajo. ¿Ya? Vamos a empezar. Entra el primer electrón hacia arriba, luego se aparea, pasa al segundo nivel, entra uno, luego se aparea. Ojo, aquí entran de a uno, uno, y después se aparean, como se observa en la imagen. ¿Ya? Y me estaría faltando uno, que es ese. Esa es la forma de llenar los diagramas de orbitales, que es bien similar a esta, con la única diferencia que yo, con esta flecha, demuestro el sentido de giro de los electrones, el spin que se llama. Bueno, para hacer la configuración electrónica, nosotros tenemos que seguir ciertos principios. Y el primer principio es el principio de exclusión de Pauli, que dice que no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos en un átomo. Lo vamos a explicar. Por ejemplo, acá tenemos el potasio y el calcio. El potasio tiene un Z de 19 y usando el diagrama de orbitales empecé 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y llegué por último a 4c1 completando los 19 electrones. Si yo quiero saber los números cuánticos tengo que mirar esta última parte donde puse el último electrón. Voy a tener que el n es 4 porque este es el último nivel que llené. Estoy en presencia del orbital S, por lo tanto el valor de L es 0, porque cuando L vale 0 estoy en presencia del orbital S. La orientación va a ser 0 porque tengo una redondela nomás la forma, y cuando L vale 0, M vale 0. Y como el electrón está desapareado, o sea, rota en sentido contrario a las manecillas del reloj, entra con más un medio. Lo vamos a comparar ahora con la configuración electrónica del calcio. El calcio tiene un Z de 20. Empezamos a hacer la configuración electrónica mirando el diagrama de llenado orbitales y partimos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Miramos los números cuánticos. Tiene un valor de n4, tiene un valor de L0 y el valor de M es 0 porque L vale 0. Pero aquí está la diferencia. Aquí entró un electrón y después entró el otro electrón, pero en el sentido de las manecillas del reloj.
por lo tanto se apareó y nosotros lo colocamos con un signo menos un medio que representa el spin del electrón, ¿ya? Y aquí se cumple lo que dice Pauli porque difieren por lo menos en un número cuántico. Ya, también, como lo vimos anteriormente, para construir la configuración electrónica nosotros tenemos que regirnos también por el principio de mínima energía, que dicen que los orbitales de menor energía entran primero y progresivamente se van llenando los orbitales hasta llegar a los de mayor energía. Observemos la imagen, cómo se van llenando por orden desde la menor hasta la mayor número de energía, valor de L. Esto se llama diagrama llenado de orbitales. Esto lo tienen que usar ustedes para hacer la configuración electrónica, ¿ya? También es importante que se cumpla una regla que tiene que ver con cómo se van a posicionar los electrones dentro del orbital. Y aquí vamos a recordar, vamos a hacer una analogía con una micro. Por ejemplo, cuando uno se sube a una micro, se tiende a sentar en los asientos vacíos y la micro queda así. O sea, se sientan de a uno, entran de a uno. Y cuando yo quiero, está todo completo de esta forma y quiero entrar de nuevo, voy a tener que sentarme al lado del otro y ahí voy a entrar a parearme. Entonces, esa es la regla de máxima multiplicidad de Hans y se los voy a explicar aquí. Por ejemplo, para llenar el orbital S entra un electrón primero y después entra el otro. Lo mismo ocurre acá. En el P hay que tener mucho cuidado porque entran todos los que están hacia arriba primero y después entran todos los que están hacia abajo. Y ahí se cumple el principio que yo les hablaba. Entran primero todos de a uno, todos con las flechas hacia arriba y después se aparean con las flechas hacia abajo. De esa manera estamos cumpliendo el principio de multiplicidad de Hahn. Bueno, y esto que está acá se le denomina diagrama de orbitales. Vamos a ver el caso del helio. Por ejemplo, el helio tiene un Z de 2, ¿ya? Y el helio entra un spin hacia arriba y entra un spin hacia abajo. Eso quiere decir que el primer electrón que entra lo hace rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el segundo electrón que entra lo hace rotando acorde con el giro de las manecillas del reloj. Pero ¿qué pasaría si en vez de entrar así, entraran los dos juntos para arriba? Bueno, ahí lo que pasa que los campos del magnético, acuérdense que los electrones están girando, los campos magnéticos que originan cuando giran se van a compensar, se van a reforzar. Por lo tanto, el elemento químico no va a tener características que no sean imantables. El elemento químico va a ser imantable. Cuando los electrones entran de a uno, en forma paralela, les da características químicas, propiedades químicas de paramagnético. O sea que esos elementos van a ser imantables, atraídos por un imán. Pero en realidad en el helio no ocurre así, porque en el helio entra uno, entra girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj y genera un campo magnético. Y el otro entra girando en el sentido de las manecillas del reloj y genera otro campo magnético. Y los campos se cancelan, porque uno va en un sentido y el otro va en el otro sentido. Y esos elementos químicos no serían imantables, ¿ya? Eso se llama diamagnético, ¿ya? Bueno, y esto no es otra cosa que una clara evidencia, las propiedades magnéticas que tienen el giro del electrón y que entren de esta forma, en forma paralela, es una evidencia de que directa de las configuraciones electrónicas de los elementos químicos. Bueno, entonces, resumiendo, cuando los electrones entren de a uno y queden de esta forma, van a ser imantables.
y cuando los electrones estén apareados, acuérdense que el giro, el que entra hacia arriba, va a tener este sentido de giro, y el que entra hacia abajo este otro sentido, entonces se van a anular los campos magnéticos, por lo tanto, el de acá no es imantable, ¿ya? O sea, resumiendo, cualquier átomo que tenga un número impar de electrones debe ser paramagnético, o sea, son imantables. Para finalizar, como cierre, tenemos que vimos los números cuánticos y dijimos que el valor n va a representar la energía y el tamaño del orbital. El número secundario, que es el L, nos va a indicar la forma, y ahí vimos dos formas. Vimos la que el L igual a 0, que correspondía al orbital S, que era esférico, y cuando el L era igual a 1, correspondía a un orbital elíptico, que se orientaba en el eje de la X, la Y y la Z. Y el número magnético, obviamente la orientación, cuando L vale 0, estamos en presencia del orbital S, y la orientación es 0, porque es una esfera. Y cuando L vale 1, la orientación va a estar dada en el eje de la X, Y y Z, ¿ya? Y esa se van a simbolizar con números, que va desde el -1, 0 a +1. Cuando estoy en -1 corresponde al PX, cuando estoy en 0 al PI, y cuando estoy en +1 al PZ. Y el spin nos representa la rotación del electrón. Cuando es en sentido contrario de las manecillas del reloj, yo voy a tener un más un medio, y cuando es igual a las manecillas del reloj, voy a tener menos un medio, ¿ya? Y eso me da lo que se llama la configuración electrónica, y que nosotros la podemos construir en base a una tabla, un diagrama de llenado de orbitales, teniendo también el número atómico. Bueno, nosotros vamos a hacer ejercicio, y yo este link se los voy a dar para que ustedes hagan en su casa los ejercicios de la guía utilizando esta herramienta interactiva, ¿ya? La próxima clase nosotros vamos a ver otra materia. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a cerrar esta presentación. La vamos a cerrar. Y vamos a hacer los ejercicios. Para eso tengo que volver a compartir pantalla, y yo les voy a mostrar acá la página donde ustedes van a hacer los ejercicios. Ya, aquí van a encontrarse con una tabla periódica en donde ustedes pueden hacer clic en cualquier elemento, símbolo químico, ¿ya? Yo voy a hacer en el litio, ¿ya? Y me voy a ir acá a la configuración electrónica, hago clic ahí. Y me voy a encontrar con una ventana que me muestra acá la configuración electrónica, y me muestra también, esto se llama diagrama de orbitales. Cada cuadrito representa un orbital. Aquí está el 1s, el s el orbital, un cuadrito. Aquí está el P, acuérdense que el P tiene tres orbitales. Entonces nosotros lo vamos a empezar a llenar de acuerdo a los spin de los electrones, y vamos a tener que meter ahí 3 electrones. Entonces para eso yo me posiciono. Recuerden que hay que recordar todos los principios que vimos antes, que yo tengo que empezar a llenar desde el mínimo energía hasta el nivel máximo de energía. Empezamos por el 1, metemos el primer electrón. El electrón entra girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj, y después se aparea. Llevo 2 electrones, y después ingreso el otro. Y me permite a mí, me construye al mismo tiempo el diagrama de orbitales, y me construye la configuración electrónica, que son 2 formas de representación. Y yo puedo comprobar haciendo clic, y me dice que está correcto, ¿ya? Y la pregunta que viene es, ¿este elemento químico es imantable?
Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque tiene un spin, un solo spin paralelo hacia arriba, ¿ya? No está pareado. Entonces eso significa que genera un campo magnético y que es capaz de ser imantable. Para volver a hacer otro ejercicio, usted le dan reiniciar y se van a la tabla periódica. Y yo voy a decir ahora, a ver, veamos el potasio. Y vamos a ir el potasio ya lo vimos, pero lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a la configuración electrónica. El potasio tiene 19 electrones. Entonces yo tengo que partir por el nivel menor, ingresa el primer electrón, luego se aparea el otro electrón, el otro spin, después paso al segundo nivel, entra el primer spin y después entra el segundo spin. Si ustedes observan, están mostrándose los electrones que van ingresando a la nube electrónica, a los orbitales, que nosotros no los podemos ver en detalle acá. Ya, después pasamos a esto. Y aquí tienen que tener cuidado, porque tenemos que llenar el orbital P. Y para llenar el orbital P, tengo que tener en cuenta el principio de Ham. Acuérdense de la ley de la micro, que primero entran de a uno y después se aparean. Entra uno, acá el otro y acá el otro. Luego apareo. Uno ahí, otro ahí y otro ahí. Hasta ahí llevamos 10. Después tengo que pasar al nivel de energía 3 y a llenar el orbital S. Entra un electrón, se aparea el otro. Hasta ahí llevo 12. Después tengo que llenar este nivel de energía, porque no puedo pasar del 3 al 4, tengo que completar este que está acá. Entonces entra de a uno, principio de Ham, entra el otro, principio de Ham, entra el otro, principio de Ham. Acuérdense de la micro. Ahora se aparea. Ahí, ahí y ahí. Llevo 18. Me falta un electrón. Por lo tanto, como ya no hay niveles 3, tendría que pasar al que sigue, el de mayor energía, que es el 4. ¿Ya? Ustedes con el diagrama se van a ir dando cuenta que corresponde al 4S. Hago clic e ingresa el electrón. Y ahí completo 19. Si yo quiero comprobar esto, le doy clic y me dice que está correcto. Y la nueva pregunta, ¿este elemento químico es imantable? Sí, es imantable. Si yo voy al elemento anterior, por ejemplo, el argón no tiene ese electrón, porque ahí pasaría a 20. Entonces yo voy a reiniciar y voy a hacer la configuración de electrónica del argón para que ustedes vean cómo funciona. Empiezo por el nivel 1, entra el otro spin, paso al nivel 2, lleno el orbital, llevo 4 electrones, después sigo en el mismo nivel, pero ahora con el orbital P, entra uno acá, entra otro acá, entra el otro acá, luego se produce el apareamiento, después voy al 3S, entra un electrón, entra otro electrón, después voy al mismo nivel, pero ahora con el orbital P, entra de a uno, entra de a uno, entra de a uno. Luego vienen los que se aparean. Entra S y S. Ahí tengo 18. Lo compruebo, está bien. Y yo pregunto, ¿este elemento químico es imantable? Indudablemente que no, porque tiene los electrones apareados. Bueno, y en eso consiste, jóvenes, cómo ustedes van a trabajar en su casa. Bueno, con esto, esta grabación la vamos a subir a mi canal YouTube, que va a ir indicado en la guía. Junto con la guía va a ir el link donde ustedes se puedan meter a hacer los ejercicios de diagramas de orbitales, y también se va a subir al liceo, a la plataforma Liceo la guía y el PowerPoint que yo compartí con ustedes. Bueno, jóvenes, espero verlos la próxima clase, que va a ser en 2 semanas más. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Cualquier duda que tengan, no olviden
de escribir a mi dirección electrónica isistoncio@gmail.com. Que estén bien y desarrollen la guía, ojalá en 2 semanas, para que la próxima clase pueda yo hacer retroalimentación de esta. Hasta pronto.